Imagina esto: un bebé judío en la Hungría de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, llorando sin parar mientras el estrés de su madre lo inunda todo. No porque entienda qué son los nazis, Hitler o el genocidio, sino porque siente el miedo y la angustia de su madre. Este bebé crecería para convertirse en el doctor Gabor Maté, un médico que dedicó su vida a entender el impacto de las emociones y el entorno en la salud mental y física. Las experiencias tempranas marcan a fuego nuestra biología. Él mismo fue separado de su madre a los pocos meses de vida, en un intento desesperado por protegerlo. Aunque no tiene recuerdos conscientes de ese evento, lo que sí quedó es una memoria emocional de abandono profundamente arraigada. Esto demuestra que no solo vivimos nuestras emociones, también las transmitimos, incluso a nivel biológico. La conexión entre nuestras emociones y nuestro cuerpo es tan poderosa que muchas veces no somos conscientes de cuánto nos afectan. ¿Sabías que, por ejemplo, el estrés extremo en la infancia puede literalmente moldear el cerebro? Las conexiones neuronales que se forman en ese periodo crítico dependen en gran medida del entorno emocional que nos rodea. Si ese entorno está lleno de miedo, ausencia emocional o estrés, el cerebro se adapta, pero no siempre de manera beneficiosa. El caso del doctor Maté es fascinante. Fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, a los 53 años. Durante años la explicación médica predominante decía que este tipo de trastornos eran genéticos, pero Maté lo ve de otra forma. Para él, el despiste no es algo con lo que se nace, sino una respuesta adaptativa al estrés que, con el tiempo, se convierte en un patrón permanente. Cuando un niño no puede huir ni enfrentarse a situaciones difíciles, el cerebro opta por desconectarse. Esta estrategia puede funcionar en el momento, pero deja huellas que persisten en la adultez, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los traumas no resueltos no solo afectan al que los vivió, sino que se transmiten de generación en generación. Maté señala que sus propios hijos, a pesar de haber crecido en un ambiente mucho más seguro que el suyo, también desarrollaron síntomas similares. ¿La razón? Su adicción al trabajo como médico, que lo llevó a estar emocionalmente ausente, envió a sus hijos el mismo mensaje que él recibió de pequeño: no soy querido. El doctor Maté plantea una idea que, aunque incómoda, tiene mucho sentido. Lo que consideramos normal en nuestra sociedad a menudo es tóxico. Desde la infancia, las relaciones emocionales y el entorno moldean nuestro cerebro, nuestra biología y, por ende, nuestra salud. Sin embargo, en un mundo donde los padres están estresados, ausentes o emocionalmente desconectados, esas bases para un desarrollo sano casi nunca están presentes. Piénsalo, para un cerebro en desarrollo, la presencia emocional de los padres no es un lujo, es una necesidad. Cuando esa conexión falla, el niño interpreta esa desconexión no como un problema del entorno, sino como algo malo en sí mismo. Ese sentimiento de no soy suficiente o no soy querido puede quedarse grabado como una memoria implícita, influenciando cómo enfrentará el estrés, las relaciones y las dificultades más adelante. La desconexión emocional, según Maté, no solo afecta a nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Él llama a esto la biología de la pérdida. Y aquí va un dato impactante. Los trastornos del desarrollo infantil, como el autismo o el TDAH, así como problemas de comportamiento, son cada vez más comunes. Pero en lugar de analizar el entorno emocional que genera estos problemas, la sociedad tiende a medicalizar y controlar los síntomas. Maté nos reta a preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Un ejemplo de esto es cómo nuestra cultura percibe la adicción. Para muchos es una elección consciente o un defecto de carácter, pero el doctor Maté lo explica de una manera mucho más profunda.
La adicción, dice, no es el problema en sí, sino una solución temporal al dolor emocional, muchas veces relacionado con traumas infantiles. Así que, si una persona busca alivio en las drogas, el alcohol, el trabajo, las compras o incluso el ejercicio extremo, no es por debilidad, sino porque está intentando lidiar con algo que duele mucho más de lo que parece. Y es que, cuando hablamos de trauma, no estamos hablando únicamente de eventos extremos como abusos o guerras, aunque estos obviamente dejan marcas profundas. El trauma también puede ser lo que no ocurrió. Esa conexión emocional que necesitábamos y no recibimos. Como dice Maté, el trauma no es lo que nos pasó, sino cómo esas experiencias nos afectaron internamente. A medida que crecemos, esta desconexión se hace más evidente. Nos sentimos perdidos, como si algo faltara. ¿Quién soy realmente? ¿O de quién es esta vida que estoy viviendo? Son preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Según Maté, la clave para sanar está en reconectar con uno mismo, con las emociones que bloqueamos y con el cuerpo del que nos alejamos. Uno de los conceptos más fascinantes que plantea el doctor Maté es el conflicto entre la autenticidad y el apego. Desde que nacemos, necesitamos apego para sobrevivir, es decir, la cercanía emocional con quienes nos cuidan, pero también necesitamos autenticidad, la capacidad de ser fieles a nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones y actuar según lo que sentimos. Sin embargo, cuando estas dos necesidades chocan, suele ganar el apego. Por ejemplo, imagina a un niño pequeño que muestra enfado porque no le permiten comer una galleta antes de cenar. Si los padres, debido a su propio estrés o traumas no resueltos, no saben cómo manejar ese enojo, podrían enviarle un mensaje como «Los niños buenos no se enfadan». Para el niño, esto no significa simplemente que no debe enfadarse, sino que estar enfadado lo hace menos querido. Y como el apego es vital para él, reprimirá su enojo, desconectándose de esa emoción, y con el tiempo, de muchas otras. ¿El resultado? Un adulto que lucha por saber quién es, que actúa más para agradar a los demás que para ser fiel a sí mismo, y que muchas veces siente un vacío que no sabe cómo llenar. Este vacío es la desconexión que, según Maté, está en el núcleo del trauma. Lo más impactante es cómo este trauma, que a menudo ni siquiera identificamos como tal, se convierte en la raíz de problemas como la adicción. Aquí Maté redefine lo que significa ser adicto. No se trata solo de sustancias como el alcohol o las drogas, sino de cualquier comportamiento que busquemos compulsivamente para aliviar un dolor interno, aunque nos cause daño a largo plazo. Esto incluye cosas tan diversas como el trabajo excesivo, las compras, las apuestas, el ejercicio extremo o incluso el uso de la tecnología. ¿Por qué ocurre esto? Maté lo explica claramente. Las adicciones no son fallos de carácter ni simples malas decisiones, son intentos desesperados por aliviar el sufrimiento que dejó el trauma. De hecho, lo que comúnmente llamamos normal en nuestra sociedad, la desconexión emocional, el estrés constante, la competitividad excesiva, no es saludable. Vivimos en un entorno que fomenta la desconexión con nosotros mismos y con los demás, lo que nos aleja de nuestra esencia y perpetúa ese ciclo de sufrimiento. La buena noticia es que no todo está perdido. Según Maté, el proceso de sanación comienza cuando empezamos a reconectarnos con nosotros mismos, cuando identificamos esas emociones bloqueadas y aprendemos a escucharlas. Esto no significa cambiar quiénes somos, sino redescubrirnos. Es como si encontráramos una parte de nosotros que creíamos perdida. El trauma, según el doctor Maté, no es un evento externo como una pérdida, un abuso o una separación. Es la huella que dejan esas experiencias dentro de nosotros. Es la desconexión de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, del presente y de nuestra esencia. Esta desconexión crea una visión del mundo y de nosotros mismos que puede ser distorsionada, llevándonos a vivir en un estado de alerta, desconfianza o miedo.
Lo más sorprendente es cómo estas heridas del pasado siguen manifestándose en nuestra vida actual, muchas veces sin que lo notemos. Quizás reaccionemos de forma exagerada ante algo aparentemente insignificante, como cuando Maté se enfureció porque su esposa llegó tarde al aeropuerto. En el fondo, no era el retraso lo que le molestaba, sino esa memoria implícita de no sentirse querido. Estas reacciones automáticas nos dominan hasta que tomamos conciencia de ellas y comenzamos a trabajar en sanar. En nuestra cultura, solemos ignorar o minimizar el impacto del trauma. En lugar de abordar las causas subyacentes de los problemas, tratamos los síntomas con medicación o control. Pero como explica Maté, no podemos separar el cuerpo, la mente y el entorno. Somos seres biopsicosociales, y lo que vivimos emocionalmente afecta nuestra biología. Esto queda claro en cómo el estrés, especialmente durante la infancia, puede desencadenar problemas de salud mental y física en la adultez, desde ansiedad hasta enfermedades autoinmunes. Y aquí viene una reflexión clave. No es que las personas sean adictas, ansiosas o depresivas por naturaleza. Es que estas condiciones son respuestas normales a una sociedad profundamente insalubre. En una cultura que valora más el éxito, la competencia y la productividad que el bienestar emocional, no es de extrañar que las tasas de enfermedades crónicas y trastornos mentales sigan aumentando. Maté también señala que la desconexión no es algo permanente. Reconectar con nuestra esencia es posible, aunque no fácil. Este proceso implica mirar hacia adentro, entender qué experiencias nos llevaron a desconectarnos y aprender a estar presentes con nuestras emociones, incluso las más dolorosas. Para muchos esta reconexión comienza con la autocompasión, el darse cuenta de que nuestras reacciones y patrones no son fallos personales, sino intentos de nuestro cuerpo y mente por protegernos en momentos difíciles. La sanación no es un destino final, sino un camino continuo. Como dice Maté, no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quiénes somos realmente. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Cuando sanamos nuestras heridas, rompemos el ciclo del trauma y creamos un entorno más saludable para quienes nos rodean. En su libro El mito de la normalidad, el Doctor, Maté lanza una crítica directa a nuestra cultura moderna. Según él, lo que hoy consideramos normal, como el estrés constante, la desconexión emocional o el ritmo frenético de vida, no solo no es saludable, sino que está profundamente arraigado en nuestras estructuras sociales. Esta normalidad tóxica afecta nuestra salud física y mental, llevando a un aumento alarmante de enfermedades crónicas, trastornos mentales y adicciones. Para Maté, el problema no radica únicamente en las personas, sino en el sistema. La medicina moderna, por ejemplo, tiende a tratar el cuerpo y la mente por separado, ignorando cómo nuestras emociones y experiencias moldean nuestra biología. En lugar de ver las enfermedades como respuestas del cuerpo a un entorno insalubre, se enfocan en paliar los síntomas. Esto crea un círculo vicioso en el que seguimos abordando las consecuencias sin atender las causas profundas. Un aspecto revolucionario del trabajo de Maté es su visión de la adicción. Para él, no es una elección ni una simple cuestión de genética. La adicción es una respuesta al dolor, un intento de aliviar el sufrimiento que dejamos sin resolver. Este sufrimiento, a menudo arraigado en la infancia, puede tomar muchas formas, desde traumas evidentes como el abuso o la pérdida, hasta desconexiones más sutiles como la ausencia emocional de los padres. Y aquí viene una verdad incómoda. Todos tenemos patrones adictivos en mayor o menor medida. Tal vez no sea con sustancias, pero puede ser con el trabajo, las redes sociales, las compras o incluso el ejercicio. Según Maté, la clave no está en eliminar estos patrones a la fuerza, sino en comprender qué necesidad emocional no resuelta estamos intentando cubrir. A pesar de este panorama, el mensaje del Doctor Maté es profundamente esperanzador. La reconexión es posible.
Es cierto que nuestra cultura nos empuja a desconectarnos de nosotros mismos, pero también tenemos la capacidad de revertir este proceso. La sanación comienza cuando reconocemos las historias que llevamos dentro, cuando hacemos espacio para nuestras emociones y cuando nos permitimos sentir aquello que hemos reprimido. Esto no solo nos beneficia individualmente, sino que también tiene un impacto colectivo. Cuando sanamos, dejamos de transmitir nuestros traumas a los demás, especialmente a las generaciones futuras. Creamos un entorno más saludable, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestras parejas y nuestras comunidades. El Dr. Maté nos recuerda que la enfermedad, el sufrimiento y la desconexión no son inevitables. Son señales de que algo en nuestra vida necesita atención. Y al prestar atención, al reconectarnos con nosotros mismos y con los demás, podemos no solo sanar, sino también vivir de una manera más plena y auténtica. Si te ha gustado este viaje al fascinante mundo de las emociones y su impacto en nuestras vidas, no olvides darle a me gusta, dejar tus comentarios y compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los misterios del ser humano.